Tengan todos muy buenas tardes. Preguntarle qué decía. Cerrar, dice ahí, no está. Jóvenes, les deseo muy buenas tardes. Vean, el día de antier abordé una temática interesante que estaba muy intrincada con nuestra materia, el derecho procesal constitucional. Y haciendo una breve remembranza de lo platicado, pues vale la pena señalar que me referí a algunas cosas muy puntuales que son trascendentes para nuestra formación profesional. Hablé del instituto denominado Amicus Curiae, ¿no? Y expliqué que esta es una institución que ha sido creada por el derecho constitucional con el propósito de personas que, si bien no han sido vinculadas a un proceso constitucional, estas intervienen en el proceso con el propósito de coadyuvar ante el Tribunal Constitucional a hacer sus aportes en materia de interpretación constitucional. O sea que son sujetos que no habían sido tomados en cuenta en el amparo, pero que intervienen para contribuir en la interpretación del quehacer constitucional, ¿verdad? Expliqué entonces cómo el amparo, que es un instituto importante, una garantía constitucional, ha sido creada de manera muy particular para proteger a los particulares en contra de los abusos de los poderes públicos. Entendido el poder público entendido como la articulación de los tres poderes del Estado. Bueno, y hice la crítica correspondiente, ¿verdad?, sobre esta temática, ¿no? Bueno, y manifesté y le di lectura a una resolución del Tribunal Constitucional, o sea, la Corte de Constitucionalidad, en la que se deniega el amparo provisional solicitado por la jefa de la Fiscalía General de la República. Bueno, dicho ello, entonces, entré a explicar lo que son los procesos constitucionales y me referí a la exhibición personal o el habeas corpus. Nos referimos acerca de sus orígenes doctrinarios, como en el derecho sajón tiene sus orígenes precisamente el habeas corpus, de manera muy particular en Inglaterra, y cómo posteriormente se fue irradiando hacia las 13 colonias de Estados Unidos y que de ahí emprendería una rápida expansión por todo el mundo, ¿no? Y decíamos que uno de los fundamentos del famoso caso Marbury versus Madison está precisamente en la exhibición personal en su época en Estados Unidos de Norteamérica, y que dio origen al famoso sistema de control constitucional llamado sistema difuso, ¿verdad?, llamado también modelo americano por tener sus orígenes en Estados Unidos de Norteamérica. Y decíamos también que el habeas corpus o exhibición personal son trámites sencillos, ¿verdad?, y que están vinculados fundamentalmente a la defensa de los derechos fundamentales de las personas. Explicamos cómo el habeas corpus se extendió ampliamente por toda América Latina y que adoptó diversas denominaciones. Por ejemplo, en Chile se le denomina amparo, en Centroamérica le denominamos exhibición personal, ¿no? Bueno, así las cosas. Luego les hablé acerca del amparo. El amparo también es otro instrumento que tiene que ver con la defensa de la libertad, ¿no? El amparo es una creación del derecho constitucional o del constitucionalismo mexicano. Y decíamos que se atribuye la paternidad del mismo
al jurista mexicano Rodolfo Reyes, que en su época transitaba ciertamente en la península ibérica, ¿no? Y que pues obviamente se diseminó, por ejemplo, en España, en el propio México, que lo crearon, en Centroamérica, ¿no? Y aquí en nuestro medio, pues evidentemente también fue adoptado de esa forma y que ha recibido distintas denominaciones, ¿no? Y es así como, por ejemplo, en Chile se le conoce como recurso de protección. En, en, eh, en Colombia se le conoce como acción de tutela. Y en Brasil se le conoce como mandato de seguridad, ¿verdad? Acá en nuestro medio, pues de manera muy clara se le conoce como acción constitucional de amparo. Y ustedes verán cuando yo siga explicando esto, el amparo es un verdadero proceso constitucional al cual se accede por medio de una acción, ¿verdad? Bueno, entonces luego expliqué lo que doctrinariamente se conoce como o se denomina la jurisdicción constitucional orgánica y que esta está orientada básicamente al tema del control constitucional de las leyes, que es como más recientemente se conoce, y en nuestro medio de esa misma manera, control constitucional de las leyes. Este control constitucional de las leyes se expresa a través de dos mecanismos o dos dispositivos constitucionales que son precisamente, por un lado, el control concentrado, ¿no? O llamado también sistema o modelo difuso, el que le corresponde conocer acerca de inconstitucionalidad de leyes a casos concretos, y se denomina de esa manera porque este se aplica en casos concretos cuando cualquiera de las partes que están interviniendo dentro de un proceso logran percibir un vicio de inconstitucionalidad al caso concreto que se les pretende aplicar, ya sea por el juez o bien por cualquiera de las partes que están interviniendo dentro del proceso. Y luego está el otro sistema, que es el sistema concentrado, ¿verdad? Este sistema concentrado, llamado también europeo, llamado también austriaco, porque cabalmente tuvo sus orígenes en Austria, y cuyo padre putativo es precisamente Hans Kelsen, ¿no? Este sistema se le conoce también como de concentrado o de acción directa. Y a él le corresponde básicamente conocer acerca de inconstitucionalidades de carácter general, total o parcial, que tengan evidentemente vicio de inconstitucionalidad, ya sean leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general emitidos por los poderes públicos. Bueno, así las cosas, entonces hablamos acerca de a quién le corresponde tramitar esos tres institutos a los que hemos hecho referencia, o sea, el habeas corpus, el amparo y el control constitucional de las leyes. Y concluimos que este era un asunto que le correspondía a la magistratura constitucional. Bueno, el día de hoy entonces voy a hablar de algunos principios muy interesantes. Hoy hablaré de supremacía constitucional, hablaré de justicia constitucional, hablaré de los sistemas de control de constitucionalidad de leyes, decretos y otros actos públicos, y el amparo efectivo de las garantías que la Constitución asegura a las personas. Bueno, como ustedes podrán corroborar y denotar, es que nuestra materia está muy ligada a la gran problemática que se vive en nuestro país. El tema está que se quiere poner en peligro nuestro sistema constitucional. Nuestro sistema guatemalteco se rige por un sistema basado básicamente en que la norma superior es precisamente la Constitución. Bueno, como ustedes podrán colegir, ya hemos avanzado un buen trecho en ir conociendo algunos ítems del derecho procesal constitucional. A priori yo había dado una breve definición de lo que es el derecho procesal constitucional, pero en este momento ya estamos en la capacidad de definir qué es el derecho procesal constitucional.
El derecho procesal constitucional es aquella rama del derecho público. Por favor, a ver en su libro, porque en lugar de decir rama, dice cama, por favor, un lapsus ahí, ¿no? Entonces, el derecho procesal constitucional es aquella rama del derecho público que establece las normas procesales orgánicas y funcionales necesarias para dar eficacia real a la normativa constitucional cuando surja un conflicto entre un acto de la autoridad o de un particular y sus disposiciones. Diríamos entonces que el derecho procesal constitucional comprende la organización y atribuciones de los tribunales constitucionales y la forma en que estos ejercen su jurisdicción al resolver conflictos constitucionales por medio del proceso con efectos permanentes. Bueno, ahí estamos ante una definición del derecho procesal constitucional. La definición empieza explicando que esta es una rama del derecho público. Ya expliqué la diferencia entre derecho público y derecho privado. Es de derecho público porque los intereses que están en juego son intereses del Estado, son intereses de la sociedad. Por esa razón no deben ser transgredidos porque se pone en peligro el Estado constitucional de derecho. Y dice que este derecho procesal constitucional es una rama del derecho público porque establece, dice, las normas procesales orgánicas y funcionales que son necesarias para dar eficacia real a la normativa constitucional. ¿Y cuándo se produce esto? Cuando surge un conflicto entre un acto de la autoridad o de un particular y con efectos permanentes. Esta es la definición que tenemos acerca del derecho procesal constitucional, ¿no? Es una rama del derecho público, nunca se nos vaya a olvidar. Néstor Pedro Sáez, argentino, uno de los grandes precursores de esta disciplina, en su obra intitulada Derecho Procesal Constitucional, indica que esta rama del derecho es principalmente el derecho a la jurisdicción constitucional. Y él explica que tiene dos áreas claves, dice, ¿no? En primer lugar, dice, la magistratura constitucional y, en segundo lugar, los procesos constitucionales. Repito, Néstor Pedro Sáez, uno de los grandes precursores de nuestra disciplina de origen argentino, ha indicado que el derecho procesal constitucional es principalmente el derecho de la jurisdicción constitucional y que esa jurisdicción constitucional tiene dos áreas claves. ¿Cuáles son esas dos áreas claves? En primer lugar, la magistratura constitucional y los procesos constitucionales. Y recuerda él en buena medida a Calamandré en el sentido de que todas las declaraciones constitucionales se convertirían en fútiles si no existen remedios jurídicos procesales que aseguren su funcionamiento real. ¿Y cuáles son esos remedios jurídicos procesales? El amparo, el habeas corpus y el control constitucional de las leyes. Por lo tanto, corresponde al derecho procesal constitucional la tarea fundamental de aportar al ámbito jurídico nacional los elementos orgánicos y funcionales necesarios y apropiados para resolver un conflicto constitucional. Y esto se hace a través de una decisión jurisdiccional, lográndose con ello la plena vigencia de la supremacía constitucional. Pero así las cosas sobre nuestra materia, ¿quiénes fueron quienes originariamente dan los primeros pensamientos primigenios del derecho procesal constitucional? Sí, y quienes empiezan a hacer esos aportes son originalmente Hans Kelsen. Y Hans Kelsen lo hace en una obra que él intitula Las garantías de la jurisdicción constitucional, allá por el año de 1928. Que en relación a eso, el autor Carlos Messía
ha indicado que es a través de esa obra que Hans Kelsen empieza a hacer las primeras formulaciones, las primeras lucubraciones teóricas del derecho procesal constitucional. Sobre este punto, entonces, han seguido en esa línea, por ejemplo, Mauro Capelletti, quien publica en Italia su monografía intitulada Jurisdicción Constitucional de la Libertad. Y es en esta obra, según Héctor Fix-Zamudio, que este pensamiento fue aceptado por la mayoría de autores tanto en Europa como en América. Corresponde entonces pues su desarrollo al conjunto de esas instituciones procesales tutelares de los derechos consagrados constitucionalmente. Capelletti, sin duda, complementa más tarde dicho posicionamiento a través de un estudio que se denomina el control constitucional de las leyes en el derecho comparado, publicado en Italia allá por el año de 1968. Es indiscutible que al entrar en funcionamiento los primeros tribunales constitucionales en la mayor parte de las naciones jurídicamente organizadas, se produce un veloz desarrollo del derecho procesal constitucional y que ya en las últimas décadas se ha convertido en una disciplina a enseñarse como una disciplina autónoma. Ya lo decía yo, que en el caso del guatemalteco fue nuestra Universidad de San Carlos, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, la que inició concretamente con el nombre de Derecho Procesal Constitucional la incorporación de esa materia en el pensum de estudio. Y así lo han hecho otras universidades de América y del mundo, ¿no? Bueno, dichas estas cosas, por ejemplo, el gran jurista italiano Luigi Ferraioli ha establecido y ha calificado que la existencia del derecho procesal constitucional, dice él, representa una de las conquistas más importantes del derecho contemporáneo para lograr la protección constitucional, ¿verdad? Esto lo ha dicho Ferraioli y él ha hecho referencia a la necesidad de la jurisdicción, de la protección jurisdiccional de las personas y de sus derechos fundamentales frente a la ley, los que, dice él, no podrían sobrevivir si no carecen de una tutela eficaz, y eso se da a través del proceso, ¿no? Bueno, así las cosas, entonces ya estamos en la capacidad de ir avanzando e ir explicando cuáles son las áreas temáticas del derecho procesal constitucional. Básicamente no quiere decir que no haya más, son tres las principales áreas temáticas del derecho procesal constitucional. En primer lugar tenemos el conflicto constitucional y sus formas de solución. En segundo lugar, el derecho procesal constitucional orgánico. Y en tercer lugar, el derecho procesal funcional, ¿no? El derecho procesal constitucional funcional. Esas son las tres áreas temáticas. Eso no obsta para indicar que no hay otras trascendentes materias del quehacer jurídico, entre las que cabe destacar o mencionar las siguientes. 1. Supremacía constitucional. No se nos debe de olvidar que este principio o esta área temática del derecho procesal constitucional, la supremacía constitucional, fue un principio desarrollado de manera originaria por el gran jurista Hans Kelsen al hacer el abordaje dentro de lo que él denominó la concepción unitaria del derecho. Y al reafirmar Hans Kelsen precisamente que en todo ordenamiento jurídico hay normas primarias y hay normas secundarias. Y decía Hans Kelsen que son las normas primarias las que determinan la condición de validez
de las normas secundarias. Y esa condición de validez, decía Hans Kelsen, puede ser formal y puede ser material. Principio de supremacía constitucional. Y siendo que nos encontramos últimamente en discusiones en que se ha puesto en entredicho la supremacía constitucional y algunos partidos políticos han tenido que ocurrir por la vía del amparo con el propósito que se defiendan y se protejan sus derechos fundamentales. Recordémonos que en materia electoral existe un órgano con una jurisdicción específica en materia electoral y ese tribunal se llama Tribunal Supremo Electoral, que es el único que tiene las facultades según la ley de poder promover y cancelar partidos políticos. Son atribuciones que son propias de su competencia. Esto no corresponde a la jurisdicción ordinaria, sino que corresponde en este caso a una jurisdicción constitucional, porque la ley electoral y ley de partidos políticos es una ley de rango constitucional. Bueno, hablemos acerca de la jerarquía constitucional. Según nuestra Constitución, en su artículo 175, se reconoce esa supremacía constitucional. Y dice el artículo 175 de la siguiente manera: ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso iure. Esto significa de pleno derecho. Y luego, la Corte de Constitucionalidad ha proferido jurisprudencia sobre este tema y ha dicho lo siguiente: dentro de los principios fundamentales que informan al derecho guatemalteco se encuentra el de la supremacía o superlegalidad constitucional, que significa que en la cúspide del ordenamiento jurídico está la Constitución y esta, como ley suprema, es vinculante para gobernantes y gobernados, a efecto de lograr la consolidación del Estado constitucional de derecho. Esta superlegalidad constitucional se reconoce con absoluta precisión en 3 artículos de la Constitución de la República de Guatemala: el 44, el 175 y el 204. Veamos qué dice el artículo 44. Veamos qué dice el artículo 44 en relación a la supremacía constitucional. El artículo 44 constitucional dice lo siguiente: el artículo 44 dice derechos inherentes a la persona humana. Los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluyen otros que, aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a la persona humana. ¿Verdad? Luego decíamos el 175, creo yo. Veamos. El 175. ¿Qué nos habla? Pues como ya he dicho, a la jerarquía constitucional. El 204. El 204 que nos dice lo siguiente: artículo 204 de la Constitución, y dice de la siguiente manera: condiciones esenciales en la administración de justicia. Los tribunales de justicia, en toda resolución o sentencia, observarán obligadamente el principio de que la Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado. Vean pues cómo la Constitución está ordenando que jueces y autoridades en todas sus decisiones judiciales deben tomar en cuenta que por encima de todo el ordenamiento jurídico está la Constitución.
primero tiene que prevalecer la Constitución. Hay otro principio que se asocia a él, que está implícito en la interpretación que ha hecho la Corte, que es el principio de imperatividad constitucional. La Constitución es vinculante para todos, o sea, nos obliga a gobernantes y a gobernados a respetar la Constitución. Este es un principio, repito, es el principio de imperatividad constitucional. Este principio es un principio vinculante que obliga a gobernantes y a gobernados a respetar la Constitución. Vean todo ese complejo de protección hacia la Constitución. Bueno, esa es otra área temática del derecho procesal constitucional, el principio de supremacía constitucional. Luego tenemos también, por supuesto, la otra área temática de nuestra disciplina, que es la justicia constitucional, ¿no? Pues la justicia constitucional, si nos lo decimos de manera metafórica, es como cuando hablamos en materia civil de justicia civil y cuando hablamos en materia penal, justicia penal. Pues evidentemente en el ámbito constitucional va a ser justicia constitucional. Así las cosas también, pues evidentemente los sistemas, esta es otra área temática de nuestra materia, los sistemas de control constitucional de las leyes, decretos y otros actos públicos. ¿Y esto cómo se da? A través de los grandes modelos creados para la defensa y protección constitucional. ¿Y cuáles son esos modelos? Pues está el modelo europeo, llamado también kelseniano o austriaco por sus orígenes, creado por Hans Kelsen. Y el modelo americano, ¿no?, que es el resultado del célebre caso Marbury versus Madison en el año de 1803 por el juez John Marshall en Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Entonces estos dos grandes modelos que tienen que ver efectivamente con el control constitucional de las leyes, decretos y otros actos públicos, en las que son dispositivos constitucionales que nos permiten atacar a una ley, una norma, un reglamento o un acto de tener un vicio de inconstitucionalidad, ¿verdad? Bueno, así las cosas, entonces esta es otra área temática del derecho procesal constitucional. Evidentemente tenemos al amparo, ¿no? El amparo efectivo de las garantías que la Constitución asegura a las personas. Bueno, en síntesis podría indicarse entonces que el derecho, que esta rama del derecho, o sea, el derecho procesal constitucional, está destinada efectivamente a proporcionar al país normas eficaces para la protección jurisdiccional de su Constitución, ¿no? Nuestra disciplina está orientada al ámbito de la protección jurisdiccional de nuestra Constitución. Pero así tenemos que nuestra materia, el derecho procesal constitucional, de ella surgen también algunas funciones que debe de cumplir el derecho procesal constitucional y que surgen de los elementos de la definición que acabamos de explicar. ¿Y cuáles van a ser esas funciones del derecho procesal constitucional? En primer lugar, que el derecho procesal constitucional va a incorporar al derecho, normas destinadas a dar protección efectiva de la Constitución por medio del proceso jurisdiccional. En otros casos, en otras palabras, cuando surge un conflicto constitucional, se acopio de nuestra disciplina que nos aportará efectivamente esas normas destinadas a dar esa protección. En segundo lugar, el derecho procesal constitucional se pone en movimiento cuando surge un conflicto constitucional. Y ese conflicto constitucional se produce, ¿verdad?, producto de que la autoridad o el poder público o los particulares infringen la Constitución, lo que impulsa evidentemente el ejercicio de la jurisdicción, o sea, la facultad de conocer y hacer justicia en materia constitucional, ¿verdad? Y esto se produce evidentemente derivado de una denuncia de una violación y que da lugar a una persona a estar legitimada para
que la Constitución no se vea trastocada. Bueno, en tercer lugar tenemos que el sistema procesal está destinado a dar a la Constitución, ¿verdad?, una protección. Repito, el sistema procesal constitucional está destinado a dar protección a la Constitución, que puede contemplar ciertamente uno o más tribunales constitucionales competentes o dárselos a todos los del sistema común. En nuestro medio, el sistema de herramientas de defensa de la Constitución se las da no solamente a las magistraturas constitucionales, se lo da, por ejemplo, a la misma Corte Suprema de Justicia, la propia Corte de Constitucionalidad y los propios jueces ordinarios, ¿no? Entonces, así es como se apunta este tema a quienes les corresponde tener a su cargo hacer esa jurisdicción constitucional. Y luego dice que nuestra materia, que al producirse un conflicto, se traspasará, dice, para su decisión al sistema de tribunales constitucionales a través de una acción cuyos titulares deben ser precisados y legitimados. Se establecerá en consecuencia un procedimiento al cual deberá someterse el proceso, el que terminará con una sentencia decisoria, cuyos efectos siempre serán trascendentes, en especial cuando se declare la inconstitucionalidad de leyes, decretos o disposiciones de orden general. Bueno, vean pues la importancia que tiene entonces el derecho procesal constitucional y cómo, por ejemplo, en la mecánica guatemalteca se han producido una serie de conflictos constitucionales que ha llamado a las partes a hacer uso de ellos, pero de manera muy particular al tema de esa garantía constitucional que se conoce como el amparo, ¿no? Bueno, vemos entonces que cabe en esa medida destacar efectivamente que nuestra disciplina surge con gran vehemencia, con gran fuerza, con gran independencia cuando se crean los tribunales constitucionales en Europa, ¿verdad? Y que más adelante se le otorga jurisdicción y competencia exclusiva y excluyente para poder decidir sobre conflictos, aplicando directamente, como se dijo, la Constitución como norma decisoria litis, ¿no? Y de ahí que han surgido evidentemente los tribunales constitucionales concentrados, y el mejor émulo de eso es la creación de Kelsen a través del Tribunal Constitucional Austriaco, cuando Kelsen razonó su pensamiento al decir que así como la jurisdicción ordinaria era el mecanismo para poder decidir sobre temas en materia penal, civil, laboral, tributario, etc., era necesario también crear una jurisdicción especializada cuyo fin fuera precisamente el de la protección y defensa de la Constitución. ¿Quiénes van en esa línea decisoria? Grandes juristas europeos y latinoamericanos, entre los que vale la pena mencionar a Kelsen, a Calamandrei, a Capelletti, al mismo doctor Fixamudio, a Eduardo Couture, a Pedro Sagués, a Aniceto Alcalá Zamora y Castillo, a Rodolfo Pizza, y así sucesivamente, ¿no? Bueno, entonces, y hemos visto básicamente que son dos grandes modelos los que pululan en el mundo y que son de mayor trascendencia. En el caso guatemalteco hay un híbrido. Está el sistema concentrado, el cual se materializa a través de la Corte de Constitucionalidad, que conoce de acciones directas de inconstitucionalidad en asuntos de leyes, disposiciones o reglamentos que sean contrarios a la Constitución. Para poder plantear un vicio de esa naturaleza debemos ocurrir directamente al Tribunal Concentrado. Y también la jurisdicción ordinaria, desde jueces de primera instancia para arriba, pues tienen competencia para conocer acerca de una inconstitucionalidad de una ley, pero a un caso concreto. En esa situación, entonces, los tribunales de la jurisdicción ordinaria se embisten, según la ley de amparo y exhibición personal, en convertirse en tribunales extraordinarios en materia constitucional. Bueno,
vamos a dejarlo por el momento hasta este punto. Y para el día de hoy a las 6 de la tarde haré el examen extraordinario a quienes así no pudieron hacerse, tanto para la sección K como para la sección, repito, tanto para la sección K como para la sección F. Bueno, y comentarles también, por favor, tomar muy en cuenta que creo que daré la próxima clase y luego haré otra comprobación de lectura del texto. ¿Verdad? Quienes no hayan adquirido su libro, por favor, se les recomienda adquirirlo aquí en la oficina. Ya tengo los 3 textos: el de apuntes de derecho procesal constitucional, el de inconstitucional de leyes a casos concretos y evidentemente el de el prontuario de derecho procesal constitucional. Así que yo les agradezco bastante su atención y les deseo feliz tarde. Muchas gracias.